Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Llum Vermella. Os he dicho que vamos a tomar nota, primero yo, porque vamos a hablar sobre comunicación también en este programa, pero sobre todo vamos a hablar sobre seguridad nacional y seguridad personal. Lo vamos a hacer con Javier Marín. Javier Marín es formador de formadores, formador de élites. Ha sido sindicalista, ha sido obrero y ha sido también policía. Javier Marín ha publicado el siguiente libro sobre comunicación interpersonal, social, política e institucional. Es un pozo de anécdotas. En unos momentos volvemos a Llum Vermella para hablar con él. Ya lo sabéis, vamos a hablar sobre la actuación policial en el 1O. Hasta ahora, gracias. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Llum Vermella. Tenemos aquí a Javier Marín. Javier, muchas ganas de entrevistarte. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, yo muy bien y muy agradecido por la invitación. Experto en comunicación, formador de formadores. Ya hemos visto que en la silla has estado ahí, ¿cómo? Viendo a ver cómo... Sí, bueno, ya te haré alguna sugerencia después sobre la comodidad del entrevistado en esta silla. Javier, empezamos por el principio. Y vamos como muy al grano. Se ha prohibido el uso del móvil en las escuelas. Para mí, un error. ¿Esto tú qué opinas? ¿Para ti un error? Sí. Mira, está bien, porque así ya entramos en contradicción desde el primer momento. A mí me parece un acierto. ¿Por qué? Primero por mi propia experiencia. Es decir, yo he sido hasta hace muy poco profesor universitario y no hay nada más desesperante para un profesor que tener 50 alumnos delante y ver que todos están jugando con su maquinita y pocos te escuchan. Y entonces tienes que utilizar, si eres un experto en pedagogía, pues técnicas pedagógicas participativas como meterte dentro de su mar, acercarte a ellos y que ellos se den cuenta que estás allí para que te atiendan a ti y dejen de jugar con su Facebook o con su maquinita. Es decir, hay una frase contundente entre los pedagogos y es que la pantalla dispersa y el papel concentra. Y está bien utilizar nuevas tecnologías para algunas tareas concretas. Yo, tanto como profesor como alumno, que he estado como alumno hasta los 50 años en la universidad haciendo diversas cosas, hay cosas que es imprescindible hacerlas con las nuevas tecnologías, con Internet, obviamente, pero hay que combinar las dos cosas. Yo diría que hay que ser, en ese caso, de un estilo pedagógico situacional, en función de quién tienes enfrente y del nivel de captación que haces de la atención de los que tienes enfrente. Tienes que utilizar técnicas pedagógicas diferentes, ¿no? Es decir, el móvil, si se prohíbe, es un fallo, ¿no?, de la educación y la enseñanza. El fallo ha sido no haber puesto esta normativa antes de que se generalizase tanto el uso del móvil. Ahora quedará o costará esa prohibición, implementar esa prohibición, porque el uso se ha hecho muy generalizado. Pero si se hubiera tenido en cuenta que esto iba a pasar desde el principio, pues se hubiera regulado el uso del móvil dentro de las aulas. Y, como decía antes, en función de para qué tema se ayuda, se utiliza, pero obviamente si es para estar chateando con tus amigos, pues es un absurdo, porque el alumno está perdiendo su tiempo y los profesores el suyo y son los padres el dinero. En un sistema educativo que no prepara después para el mundo laboral, claro, mejor perder el tiempo antes que después, ¿no? ¿O no? Hombre, lo mejor es no perder el tiempo, ¿sí? Y estas cosas preverlas. Y eso tiene mucho que ver con la falta de preparación del profesorado. Es decir, la vocación por ser profe, sea del nivel primaria, secundaria o universitaria, ha bajado muchísimo. Y ha bajado muchísimo porque el ambiente se está tornando hostil para los profesores. Cuando la educación era directiva autoritaria, hablo de 1970, bueno, pues el profesor lo tenía muy fácil.
Otra cosa es el nivel de eficacia, pero el profesor lo tenía muy fácil. No me escucha usted al pasillo, ¿no? Sigue usted insistiendo, está suspendido, ¿sí? Cuando esas herramientas de presión o de represión del alumno ya nos deben utilizarse, obviamente, porque hemos evolucionado como sociedad y hay que hacerse pues, de un estilo pedagógico más participativo, más democrático, pues eso tenía que haberse previsto. Y los profesores en esos momentos tienen muy poca vocación de ser profesores porque se dan cuenta que es una profesión que genera muchísimo estrés, muchísimos traumas psicológicos para el propio profesorado. Así como hay otras profesiones en las que la gente le gusta su profesión, disfruta con su profesión, por ejemplo la sanidad pública, ¿no? Siempre que sea proporcional después en el número de cobertura de plazas, pues en el profesorado cada vez es menor. Incluso muchas veces es falta o defecto presupuestario de la propia administración, que les paga mal. Pues claro, si tú como profesor estás bien pagado, pues tu motivación sube, seguro, ¿sí? Pero si encima estás mal pagado y hay otras profesiones en las que podrías ganar lo mismo o algo más, pues te puedes derivar hacia otras. Es decir, primero está mal pagado y segundo, la acumulación, el déficit de profesorado estresa a los profesores que siguen en activo. Por ejemplo, en España, el año 2023 se ha cerrado con un déficit de profesores de 43.000 profesores. En España, 43.000. La comunidad con más déficit de profesores no cubiertos ha sido Madrid con 5.000 y Cataluña con 1.000. Hablo de los tres niveles de enseñanza, primaria, secundaria y universitaria. Claro, ¿quién se come, por decirlo en términos muy de estar por casa, la masificación de alumnos por clase? Los profesores que quedan. ¿Eso en qué va? En detrimento de la calidad, porque hay otra de las frases muy conocidas dentro del ámbito de la enseñanza, que es ¿cuál es el mejor sistema pedagógico? El situacional, el que tú le dedicas a cada alumno en función de sus necesidades y en función de sus capacidades. Y las capacidades y las necesidades de cada uno de los alumnos, si tienes 30 en un aula, son diferentes. Pero ¿qué te permite no hacer tabla rasa y tratarles a todos por igual? Tener tiempo suficiente, y cuanto más baja la ratio de alumnos por clase, más fácil es poder conocerles por el nombre a cada uno y darle la atención necesaria a cada uno de ellos. ¿Crees que tiene mala prensa hoy en día la policía, sobre todo a raíz del 1O? No. La policía en concreto como institución, no. Yo incluso mirando las encuestas del CEO y mirando las encuestas que se hacen a nivel nacional, hablando de instituciones, es una de las instituciones mejor valoradas, entre las 10 primeras del conjunto del Estado, y en Cataluña, dentro de Cataluña. No es la policía como institución la que tiene mala imagen o está mal valorada, es el sistema policial. Es diferente, ¿eh? Una cosa es la policía como institución y otra cosa es el sistema policial. La policía es parte del poder ejecutivo. La policía es la que ejerce la fuerza coercitiva legítima delegada por su ejecutivo y mandada por su ejecutivo. Pero si su ejecutivo no, como hablamos antes en el tema de la educación, si el ejecutivo no prioriza en los presupuestos generales del Estado o de la Generalitat las partidas que han de ir a mejorar a los profesionales que están ahí dentro, en el caso de los profesores, a los profesores, en el caso de los policías, la propia preparación de la policía, si no lo dedica a eso, si no lo dedica a cubrir las bajas que se van produciendo, pues pasa como los profesores. Al final baja la ratio de policía por habitante y el servicio que percibe el ciudadano en la calle es de peor calidad. ¿Por qué? Porque hay menos policías en la calle, ¿sí? ¿Y por qué hay menos policías en la calle? Porque hay menos presupuestos, porque no se cubren las bajas. Te doy un ejemplo. Con el tema del déficit público del gobierno Rajoy 2012-2018, obligatoriamente, por ley, no se podían cubrir las plazas de funcionario. ¿Eso qué ha hecho? Pues que en todas las plantillas de policía bajara en picado la ratio de policía por cada 1000 habitantes. ¿Y eso qué hace? Que haya aumentado exponencialmente los delitos por cada 100.000 habitantes. O sea, España en estos momentos está creciendo a un ritmo de un 10% anual el índice de delitos.
y hablo el 80% de esos delitos son delitos más generalistas, no de sangre, por decirlo de alguna manera, pero también los delitos de sangre. Es decir, los homicidios en España están creciendo, y están creciendo bastante. Y eso hace que la policía, que tiene menos recursos que, por decir algo, porque en el 2010 da peor servicio en el 2023. Y eso hace que los ciudadanos tengan peor imagen de la policía porque la calidad es menor. Probablemente, igual que la tienen de que los maestros ahora no educan suficientemente a sus hijos, pero no entran en la otra causa de ese efecto. Y la causa es que no hay suficientes profesionales. Y no hay suficientes profesionales no porque no quieran los profesionales, sino porque quien manda a los profesionales, que es el Departamento de Enseñamiento, el Ministerio de Enseñanza o el Ministerio de Interior o la Consellería de Interior, no les dota de suficientes recursos económicos y humanos. Cuando resulta que te enfrentas a una situación en la que tú, a pesar de obedecer órdenes, no estás de acuerdo con lo que estás haciendo, ¿esto cómo se lleva? Bueno, igual que a los que tuvimos ese aprendizaje en la dictadura, pues combinando aquello que se dice adecuar la... Mira, voy a utilizar además una metáfora del ámbito de la circulación. Hay que adecuar la velocidad del vehículo a las condiciones de la vía, ¿verdad? Es la gente que hizo la teórica, que aprobó la teórica, se acordará de esto. Es decir, hay que adecuar las ganas que tú tienes de transformar de forma democrática, en este caso lo que me estás preguntando, la policía, para que sea más democrática, más eficaz, más al servicio de los ciudadanos. Tienes que adecuar tus ganas de hacer a las condiciones del contexto situacional. ¿Cuál es el contexto situacional? Entramos, en mi caso, la 46 promoción de la policía local, entramos en la única escuela de policía que había en aquel momento, que era la de la Guardia Urbana de Barcelona. No existía la escuela de Mollet, ¿no? En la escuela de Mollet yo después colaboré en fundarla o en participar como profesor ya cuando era jefe de la policía de Mollet. Pero en este caso decía, no se puede desarrollar bien esa tarea cuando no tienes las condiciones. Pero el contexto situacional, ¿cuál era? No se había cambiado, igual que no se han cambiado la cúpula de los jueces. Cuando llegas a la democracia en el 78, tú heredas los jueces del franquismo que habían jurado defender los principios del movimiento nacional, y eran los del top. Y después te los encuentras de jueces, por ejemplo, pues para un feminicidio. Pues sus concepciones de los derechos de la mujer son muy diferentes a un juez democrático al uso de hoy, ¿no? Pues en la policía pasaba lo mismo, y en el ejército pasaba lo mismo. O sea, nosotros entramos a la policía 40 personas, de las 40, 5 teníamos experiencia sindical en democracia y habíamos militado en algún partido político, pero los otros 35 no. Pero nos juntamos con 200 que habían entrado todos con lo que exigía la ley. 2 avales del movimiento nacional para ser policía y el certificado de buena conducta de la Guardia Civil, que iba a investigar en tu barrio si tú habías sido una oveja negra o no en el barrio, y eso hacía que te admitieran o no. Todos tus mandos eran fascistas en el término, no exagero, literal del concepto. Claro, cambiar la policía desde dentro, cuando todos tus mandos por arriba son reaccionarios y tú quieres implicar un cambio democrático, bueno, pues te decían, a mí me dijeron, al entrar a la policía, a pesar de que entraba con cierto nivel de estudios y con cierto nivel de habilidades físicas, en este caso deportivas, lo primero que me dijeron es lo mismo que me dijeron en la mili cuando llegué. Usted no ha venido aquí a pensar, usted no ha venido aquí a hacer propuestas de mejora del servicio, usted aquí para obedecer, limítese a obedecer porque si no irá mal. Bueno, pues este era el estilo de mando directivo autoritario de los mandos que teníamos aquí. ¿Cómo hubo que cambiar eso? Trampeando. Es decir, yo me recuerdo que la primera asamblea que yo convoqué en la Guardia Urbana de Hospitalet, en la Guardia Urbana, ya no digo en el conjunto del Ayuntamiento, la Guardia Urbana, que era donde estaba el cuerpo más del movimiento nacional, ¿no? En la asamblea acordaron expulsarme. Hicieron una carta a la Vía Layetana, a la Jefatura Superior de Policía, no sabía ni a qué dirigir las cartas, a la Jefatura Superior de Policía de Vía Layetana, diciendo que en la Guardia Urbana de Hospitalet había entrado un tal Javier Marín, que era igual que fuera representante sindical, pero es que acababan de enterar que yo había estado detenido en la dictadura y que había, claro, el cargo, además es que la dictadura, el cargo del top era atentar contra la seguridad nacional por hacer una huelga.
atentar contra la seguridad nacional, y tú ahora estabas defendiendo la seguridad nacional. Para ellos eso era un contraste insuperable, ¿no? Y ellos entendían que tenían que pedirle, y claro, tuve que hacerles una explicación pedagógica que entendieron a regañadientes, ¿no? Decir, oye, pero no entendéis que eso no va a ningún sitio, que vosotros a mí no me podéis expulsar, aunque la asamblea sea democrática y la haya convocado yo, porque vosotros estáis obedeciendo las órdenes que emanan de la Constitución Española del 78. Y esa Constitución Española del 78 la hizo Santiago Carrillo, la Pasionaria y un montón de dirigentes políticos que en la dictadura estaban proscritos. Es decir, vosotros os debéis a las normas democráticas, y que yo haya tenido un pasado de luchador antifranquista no me invalida para ser policía democrático en ese caso. Y su argumento era que es que la democracia iba a destrozar la policía. Javier, ¿el policía necesita psicólogo? Ya sabes que hoy en día se está hablando mucho de esto, mucha gente acude al psicólogo. ¿El policía necesita un psicólogo? ¿Es necesario? Sí, pero la policía, como cualquier otra profesión en la que tienes que adaptar tu nivel de interés profesional o de ganas de hacer al nivel de posibilidades, como decía antes, a la velocidad de la vía, es decir, al nivel de frustraciones personales. Si tú quieres hacer hasta 10 y no te dejan hacer más que 3, tú tienes una frustración profesional, y esa frustración profesional se interioriza de dos maneras, según explican los psicólogos, ¿no? Una es autoagresión, no sé resolverlo, no sé gestionarlo y me tiro a la bebida. Es un lugar común, ver películas de polis y los polis frustrados que acaban siendo alcohólicos, ¿no? O te autoagredes bebiendo, o te autoagredes con la droga, o te autoagredes en tu medio familiar. La profesión que más divorcios tiene o que más separaciones tiene es la policía. ¿Por qué? Porque es una profesión tan absorbente que si de verdad te gusta y la haces bien, te hace tener plena dedicación. La ley además dice que tú eres policía a las 24 horas, no solo las 8 que estás en servicio, las 24 horas. Y tienes la obligación de intervenir, literalmente dice, en cualquier momento y lugar, se hallare o no de uniforme. Yo he tenido alguna experiencia dramática en ese sentido y he intervenido. Es decir, cuando tienes esa situación, eso va en detrimento del tiempo de dedicación que le haces a tu familia, a tus hijos, a tus amigos, a tal, y eso a veces hace falta que te pongas en manos de un profesional de la psicología para que te ayude si no sabes gestionar internamente bien ese nivel de frustración. Antes de que te suicides, perdona, el nivel más alto, la tasa más alta de suicidios que hay en España es en los cuerpos policiales, y dentro de los cuerpos policiales el cuerpo policial menos democrático, más autoritario, es decir, el que no es un cuerpo policial solamente, es un cuerpo policial y es un cuerpo militar, la Guardia Civil. Ahí no hay derechos sindicales, ahí no hay sindicatos. La tasa más alta de homicidios es entre los funcionarios de la Guardia Civil. ¿Hay feedback? Es decir, ¿los policías hablan con los jueces, hablan con los políticos? ¿Existe este feedback? A pesar del resultado de una detención, una condena. Yo diría que a un nivel bajísimo. Primero, te lo limitan a los que tienen, por protocolo, nivel de audiencia con el político, hablando del político. ¿Quién? El sindicalista. El resto de trabajadores no. ¿Y quién más? La cúpula de mando de esas policías. Yo cuando he estado de jefe de policía en dos administraciones públicas, en un ayuntamiento chiquitito y en un ayuntamiento ya más grande, y después he estado de asesor de seguridad pública con el delegado del Gobierno de Cataluña, es decir, para gestionar Policía Nacional y Guardia Civil, yo por mi estatus de protocolo de asesor del delegado del Gobierno, yo sí que tenía relación directa con el político, que era con el delegado del Gobierno, pero y el jefe de policía, cuando yo era jefe de policía, tenía relación directa obviamente con el alcalde o la alcaldesa, sí, pero el resto de la cúpula de mando no. Y entonces tú, como en ese caso ahora me pongo en el estatus de jefe de policía, yo como jefe de policía tenía una interlocución con el político que era contrarrestada diciendo radicalmente lo contrario por parte del sindicalista. Es decir, los sindicalistas que yo tenía en mi plantilla cuando yo ya era jefe de policía, ¿qué es lo que hacían? Quejarse del jefe, ¿no? ¿Por qué? Porque del jefe querían trabajar menos y cobrar más, ¿sí?
Y entonces a veces lo focalizaban en el jefe. Tú tenías entonces que bailar con la más fea, que era con el político, diciéndole, oye, que yo he estado antes en otra acera y parte de lo que te dicen no es verdad, y lo que te está pidiendo el ciudadano requiere que se haga como yo te lo estoy planteando. Es decir, sí que hay interlocución, pero a un nivel muy limitado, el de los jefes y el de los sindicalistas, nada más. Y muchas veces, y ahora recuerdo pues alguna etapa, a mí cuando en mi etapa de sindicalista en Hospitalet, ¿cuándo me hacía caso el ayuntamiento? Y estoy hablando de gente demócrata y de izquierdas, de Juan Ignacio Pujana, alcalde, y del Joan Saura, responsable de recursos humanos. Pues cuando yo, después de haber intentado negociar con ellos y plantearle, oye, lo mejor para los trabajadores son estos cambios, no me hacían ningún caso. Entonces yo recurría a los medios de comunicación, montaba la huelga, les montaba el pollo, salía a los periódicos y entonces me lo concedían todo. ¿Por qué? Porque estaba atentando contra lo que a ellos les permitía seguir siendo políticos, la reelección. Y si entonces yo hacía el enfoque hacia los ciudadanos y les decía, la policía en Hospitalet está funcionando mal porque el ayuntamiento no nos da los recursos suficientes, exíjanle ustedes, asociación de vecinos, ciudadanos, entidades ciudadanas, exíjanle ustedes a los políticos del ayuntamiento de Hospitalet más recursos para la policía, que eso será en beneficio de ustedes. Y los ciudadanos nos apoyaban, automáticamente entonces sí que nos lo concedían. Pero tenías que saber utilizar esa palanca, esos recursos, recurrir a quien les pone a ellos de político. Si se los pides directamente a ellos, no te hacían ningún caso. Se nos acaba el tiempo, como por ejemplo, si lo que escribe alguien en un atestado policial va a misa y tiene por qué ser verdad, ¿sí o sí? No va a misa. Cuando me dices esto, mira, lo primero que me ha venido es una sonrisa porque me acordaba de algo que me pasó aquí en el barrio de San Feliu, cuando yo era un policía de base recién entrado en 1980 y iba andando, ¿no? Y estaba haciendo una denuncia municipal por una persona que estaba mal estacionada encima de la acera a las 4 ruedas. Y un vecino desde arriba me dijo, escribe, tú escribe lo que quieras, que el concejal que te manda es amigo mío y me quita todas las denuncias. Y entonces yo le saludé y dije, pero ¿usted está seguro de lo que está diciendo? Sí, tu concejal se llama, y dijo el nombre propio del concejal, ¿sabes? Con lo cual me di cuenta que efectivamente no era tal, que conocía al concejal. Y entonces automáticamente plegué el talonario de las multas municipales, saqué el talonario de la Jefatura Provincial de Tráfico, le hice la denuncia por tráfico, es decir, ya no la puede quitar el concejal, va a la jefatura, y debajo en observaciones puse, el propietario del vehículo dice que todas las denuncias municipales se las quita el concejal. Se armó un pollo de campeonato y obviamente le pagaron. Aquello sí fue a misa. Pero hay cosas que no van a misa, es decir, en función del informe que hagas, te lo pueden meter en el cajón, el último de la fila, y no hacen ningún caso. Pero si es una cuestión de manifiesta ilegalidad, se arriesgan a prevaricación, es decir, a hacer cosas que son manifiestamente ilegales y que tú, que eres el profesional, les has advertido que es ilegal. ¿Cómo defenderse del tirón de bolso en las yayas, ¿no? Sí. De, no sé, una agresión machista. ¿Esto cómo lo gestionamos? Hay gente que se apunta a clases de artes marciales. Sí. Sí, pero bueno, hay que recordar un tópico en seguridad, y es que la delincuencia siempre va por delante de la seguridad pública. Es decir, los chorizos, déjame que lo hable en esa terminología, que la gente lo entenderá mucho mejor, siempre van por delante del policía. Cuando la ciberdelincuencia, que ahora es un índice muy grande de delitos en España, avanza, los policías tienen que correr y tienen que exigir ser formados para poder limitar ese tipo de delitos. Cuando ahora los tirones, antes te los pegaban el tirón a mano, ¿no? Y entonces el policía había que instruirlo en que estuviera en buena forma física para que corriera detrás del ladrón y lograra alcanzarlo, no quedara exhausto. Bueno, ahora te lo hacen en patinete eléctrico. ¿Sí? Con lo cual tú ya puedes ser un corredor de Matarón que no los pillas, ¿sí? Entonces, ¿eso qué requiere? Adecuar, vuelvo a decir, la situación o los medios policiales a las condiciones de la delincuencia. Si la delincuencia ahora, el aumento en Hospitalet y en Barcelona en concreto, de los robos de tirón con patinetes eléctricos es altísimo. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que son impunes, porque después no hay policía que les pille. ¿Y antes qué había? Pues había algún policía todavía que iba en Vespa, ¿no? O que iba en moto, pero ahora los policías en Vespa y en moto están decayendo. No hay más que pasearse por Cataluña, desde Portbou hasta el Delta del Ebro, y contad, por favor, cuántos motoristas veis de mozos de escuadra.
O en la ciudad de Barcelona, ¿cuánta gente vais en Vespa o en moto? Es decir, se han eliminado esos servicios. Y si vas en un coche patrulla es muy difícil perseguir a una moto, a un patinete eléctrico, ¿no? Hay que adecuar esa cuestión. Entonces, primero es que los medios que tenga la policía se adecúen a eso, primera cuestión. Y si hace falta, darle a los guardias patinete eléctrico más veloz, oye, pues lo mismo que ha hecho la Guardia Civil con las lanzaderas. Decía, oye, que no podemos coger a los que trafican con droga en Ceuta y en Melilla y a los que trafican en La Coruña. Dice, bueno, pues mira, vamos a hacer una cuestión. Como no tenemos dinero, Estado, para comprarlos lanchas que corran más que las lanchas de los delincuentes, pues las lanchas que incautéis a los delincuentes, el juez automáticamente las otorga al cuerpo policial que las ha incautado. Entonces, esa es una fórmula, ¿no? Pero primero hay que adecuar los medios y segundo hay que adecuar las plantillas. Como dije antes, las plantillas policiales, tanto de la policía local como de la policía autonómica, como de la policía estatal, está bajando cada año y el índice de delitos está subiendo cada año. ¿Eso qué quiere decir? Que no se está dotando de suficientes recursos económicos y humanos a la policía. Y si no se hace eso, los tirones, la delincuencia en la manifestación que sea, la del tirón, la de la navaja, que ahora hay mucha más gente que utiliza navaja que antes. ¿Por qué? Porque hay un tipo de inmigración que en esos momentos es muy elevada ya en España y a mí me parece muy bien, que es la inmigración que viene de países en los que su cultura, la vida vale muy poco. Y los chavales con 12 años o van con un revólver en el bolsillo o van con una navaja. Bien, pues ahora las agresiones con navaja, para quitarte el reloj o para quitarte lo que sea, una cadena, si te resistes o el móvil, son más altas que antes. Bien, pues eso requiere que la policía tiene que estar, primero, más policía y mejor preparada. Y no es lo que se está haciendo. Ni hay más policía ni está mejor preparada. Igual que no hay más maestros y no están mejor preparados. ¿Eso qué hace? Baja la calidad de la enseñanza, baja la calidad de la seguridad pública. Javier, una mala defensa, es decir, un mal puñetazo, puede acabarte también contigo en la cárcel. Sí, mira, yo una de las cosas con las que convencí cuando entré en la policía de Hospitalet, mi primer servicio fue agente en la calle, ¿no? de urbana, de la unidad urbana, andando por la calle, aquí, está en el barrio de San Feliu, aquí al lado vuestro. Y después, cuando yo hablaba, ya como sindicalista, hablaba con los políticos, yo les decía, oye, el nivel de agresión que hacen los policías a los ciudadanos, o sea, el nivel de utilización de la violencia legítima que hacen los ciudadanos contra un delincuente que utiliza la violencia es desproporcionada. Y la ley exige que sea proporcional. Traduciendo, si un ciudadano se me rebota cuando le estoy poniendo una denuncia y el ciudadano me pega un empujón en el pecho, es desproporcionado que el policía saque la porra y lo golpee en la cabeza y le abra una franja en la cabeza y le tengan que dar 10 puntos. ¿Sí? Entonces, pero el miedo es humano y el policía también tiene miedo. Entonces, el policía cuando ve que el ciudadano le va a agredir o le ha pegado un empujón, utiliza los medios que tú le has educado para utilizar. Y tú le has dado una porra y una pistola. Si no le has enseñado defensa personal, él no sabe cómo neutralizar el empujón y piensa, antes de que me tumbe al suelo y me quite mi propia porra o mi propia pistola, que ha pasado, y me pegue un tiro, eso además pasó en Hospitalet, con la propia pistola de un policía, se cargaron a 2 policías, estoy hablando de 1980, oye, pues entonces yo convencí a los políticos, dejadme que hagamos un tatami, un gimnasio dentro de la policía, obligarle a los policías, que además vienen todos formados en la dictadura y les gusta dar, se les va la mano, dejarme a mí la formación de los policías y yo les enseño defensa personal para que apliquen las técnicas de control de la violencia de forma proporcionada. Y alguien que te pega un empujón, tienes que hacerle un leve control en el brazo y no tienes ni que sacar la porra ni que sacar la pistola. Pero para eso tú tienes que tener suficiente confianza en ti mismo, en que tienes recursos físicos porque te los han enseñado. Si a ti, policía, por más facha que fueras en su momento, nadie te ha dado otro recurso, que es, si a alguien se le ocurre levantar una voz al policía, pues sacas la porra y le cruzas la cara. Pues si no te han enseñado otra cosa, practicas eso. Entonces, les convencí, lo hicieron y se convirtió en norma obligatoria dentro de la policía con reglamento interno.
un protocolo de actuación. Ante tal actuación no se puede sacar la porra, ante tal actuación no se puede sacar la pistola y estás obligado a utilizar las técnicas que te hemos enseñado en defensa personal. Y entonces puedes exigir si das tú como autoridad, en ese caso como autoridad municipal. Y entonces a partir de ahí se hizo ese protocolo. Y también he de decir que a muchos policías no les gustaba esto de que hubiera que autocontrolarse. A ellos lo que les gustaba es lo de antes, ¿no? Es decir, dar sin control. Y eso nos ha costado muchísimo cambiarlo. Y yo además eso tuve que cambiarlo en contra de los propios jefes policiales que había en la plantilla, que eran todos del Movimiento Nacional. Que tuve que hacerlo convenciendo a los políticos. Bueno, eso después se ha ido extendiendo. Eso después se extendió en Barcelona, la Guardia Urbana de Barcelona. A partir del 91, cuando se fundó la Escuela de Policía de Mollet, era una asignatura más dentro de las 20 asignaturas para formar a un policía en los 9 meses de formación. Esa asignatura era obligatoria. Si tú le habías dado esa asignatura obligatoria, tú como formador ya sabías si ese policía sabía reaccionar para defenderse contra una navaja sin sacar la porra o sin sacar la pistola por lo menos, sacando la porra solamente, si debía defenderse o no. Y si no sabía defenderse, tú tenías que suspenderlo y no dejar que acabara siendo policía. Igual que si era una persona excesivamente violenta, en el examen psicotécnico te lo tenías que cargar para hacer de filtro y que no entraran psicópatas dentro de la policía, que no entraran pirómanos dentro de los bomberos. Pues en este caso un poco es lo mismo. El control de los recursos humanos se hace primero en la escuela. Pero cuando tú das recursos puedes exigir comportamientos, si no los das no. Entonces en este caso ahora a la policía que yo conozco ¿se les está dando esos recursos? No. Se les da en la escuela de forma obligatoria y nunca más se supo. Ya está. Entonces hay cuerpos policiales como el que yo después dirigí en los años 90. Aquí en Hospitalet me encargaron, cuando ya subí a mando, hacer la primera unidad especial de intervención inmediata. Y entonces yo dije, oye, no se les puede pagar más porque aquí no hay plus de productividad. ¿Sí? Voy a elegir, dejadme elegir a los que yo considere con mejores aptitudes para hacer bien el servicio. Y me dejaron elegir a las 16 personas que constituían mi unidad. Claro, esa unidad era una unidad modélica, porque a la hora era la policía de la policía. Cuando una patrulla pedía ayuda, decía, oye, que nos están pegando y no somos suficientes, que no sabemos qué hacer, que nos van a matar. Llegábamos los 16 y aquello era miel sobre hojuelas. Y no teníamos que dar, prácticamente. ¿Por qué? Porque controlábamos el uso de la violencia legítima. ¿Sí? Y sabíamos utilizar otros mecanismos, otros recursos que hacían que el agresor dijera, estos no son iguales que los otros, estos van vestidos de negro y tienen otra pinta y además actúan con un nivel de tranquilidad que nos pone nerviosos a los delincuentes. Por algo será, claro, porque tenemos más recursos que los policías normales. Eso no se hace ya en la policía, no se hace. La Guardia Urbana de Barcelona se cargó la unidad especial que tenía de antidisturbios, la unidad especial que tenía de ayuda ¿no? Y en la Guardia Urbana de Hospitalet lo mismo. Es decir, ya no existe eso. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el poli que hizo la escuela en 1991 en Mollet y ahora han pasado 30 años y ha engordado 10 o 20 kilos más y ya no tiene la velocidad y ya no tiene los recursos y se le ha olvidado las técnicas con las que aprobó en aquellos 9 meses de defensa personal, pues vuelve a utilizar los recursos de forma desproporcionada. ¿Por qué? Porque no se le ha enseñado. Mutatis mutandi, las imágenes que vemos de los policías americanos, que a un chaval que les grita o que se ha metido la mano en la chaqueta, le han metido 16 tiros. Y entonces los policías de aquí, que estamos educados de forma democrática, y aquellos teóricamente tendrían que ser más democráticos que nosotros, porque llevan más años en democracia que nosotros, dicen, pero ¿cómo no les pasa nada a esos policías? ¿Pero cómo pueden acribillar a un chaval porque sea negro y porque se ha metido la mano aquí dentro? Dice, bueno, porque estás viendo el policía más que acribilla. Pues el policía de 150 kilos que no llega a 3 pasos a coger ni al delincuente. Y dices, ¿es culpa del policía? Obviamente, es culpa del policía. Hay que procesarlo y hay que encerrarlo. Sí, pero ¿tiene responsabilidad la administración? Por supuesto. Gracias, Javier. I a tots vosaltres, ja ho sabeu, nos vemos al pròxim Llum Vermella. Gràcies. I ara brinden les tortugues bussejant per la mar.